en las oraciones. O sea, Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 2, versículo 42, ya vemos que desde el principio recibir la Eucaristía era algo frecuente, el partir el pan. Por lo menos se sabe que iban los sábados, cuando eran judíos convertos, iban a la sinagoga el sábado, y después de la sinagoga se iban a casa de fulano de tal a compartir el pan. Ya con el tiempo la liturgia como la conocemos ahora, la juntamos todo, está la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Pero los primeros cristianos, eso es lo que hacían, iban a su sinagoga, se compartía la palabra, los rabinos y después se iban a casa de fulana de tal y los cristianos ahí partían el pan. Recuerden que al principio era una secta del judaísmo, ya con el tiempo se va separando y ya se dan, no, espérate, el cristiano y el judío son dos cosas separadas, pero su principio era así. O sea que, y cuando Jesucristo parte el pan, se los da, se los pone en la boca o se los da en las manos. Seguimos. San Agustín, en el siglo V, ya él mismo está diciendo, este es un sermón sobre el Salmo 33, San Agustín dice, si pues comemos su carne y bebemos su sangre, nosotros permanecemos en él y él en nosotros. No dejes de comer, porque no es la carne que tú ves la que te salva, sino la carne que se ve con los ojos del corazón. Ya San Agustín, en el siglo V, está hablando de no dejes de comer. Ok. Y otro tratado, el tratado 26, el párrafo 7, dice, si Cristo ha dicho, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, no podemos dudar de que este sacramento tiene la fuerza de dar la vida que no tiene fin. Es, por tanto, un sacramento necesario para la vida del cristiano. O sea que las primeras comunidades frecuentaban lo que nosotros conocemos como la Eucaristía. No solamente la frecuentaban, sino que en las primeras comunidades, ya siglo V, se ve a gran padre de la iglesia como San Agustín, mencionando que no dejes de comer y que esto es necesario para la vida del cristiano. ¿Qué pasa? A medida que llega el periodo medieval, estamos hablando del siglo VI al XV, se empieza a hacer un énfasis en el elemento de sacrificio de Cristo, conmemorado en la Eucaristía. Y al ser un énfasis en el carácter sacrificial de la Eucaristía, poco a poco la gente dejó de recibir la Eucaristía con frecuencia, porque si es un sacrificio y pues la envoltura del regalo está en papel de cruz. Entonces empezaron poco a poco a no frecuentar la Eucaristía. Se celebra frecuentemente, pero entonces empieza a ser que solamente el sacerdote, los religiosos, son los que reciben porque no somos dignos de ese gran sacrificio. Y poco a poco se crea una norma de que uno no recibe Eucaristía sino una vez al año. Entonces había una obligación, la obligación de recibir la Eucaristía en las Pascuas. Ese era cuando se recibía durante la Pascua. Entonces, pero un punto importante, en ese periodo medieval también se define lo que conocemos como la transubstanciación. Eso sería otros temas, pero eso fue en el Concilio Letrano en el año 1215. Se define que durante la misa el pan y el vino se transforman sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque las apariencias, la especie de pan y vino, permanezcan. Esa es la transubstanciación. Nota que lo articulamos en el año 1215, pero lo andamos celebrando desde que Cristo pidió que lo hiciéramos. Pero poco a poco uno empieza a profundizar en abrir el regalo y a entenderlo un poquito más y desarrollar el lenguaje para poder describir qué es lo que se da en el regalo. Concilio de Trento, 1545 al 1563, ahí se reafirmó la enseñanza sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la necesidad de recibirlo en estado de gracia, pero no promovió la recepción frecuente de la Eucaristía. Todavía es raro, una vez al año. Se estableció como obligación en el Concilio de Trento el deber pascual. ¿Y cuál es el deber pascual? El recibir la Eucaristía al menos una vez al año durante la Pascua. Entonces en Trento se define como la obligación pascual.
una vez al año. Una vez al año. O sea que para el concilio de Trento, de tiempo medieval, cuando llegamos al concilio de Trento, pues la norma era recibirlo una vez al año. Aunque históricamente las primeras comunidades de los cristianos lo recibían frecuentemente. Ya al siglo V, San Agustín está hablando de no dejen de recibir la Eucaristía frecuentemente. O sea que los primeros 500 años era la norma recibirlos regularmente, pero poco a poco empezó un cambio a enfatizarse en el sacrificio, la gente más respeto, más reverencia, y bueno, y poco a poco al punto de que solamente se recibe una vez al año. Era la obligación del año, recibir la Eucaristía en temporada de Pascua. El domingo de resurrección, o la vigilia pascual, especialmente cuando ahí recibían la primera comunión los convertos. ¿Cuándo se da el cambio de volver a cómo eran los principios? Recuerda que no es que estamos cambiando algo, sino que estamos regresando a cómo era en el principio, a recibirlo con frecuencia. ¿Cuándo se empieza a dar ese cambio? Papa Pío X, en el 1905, en el Quam Singulari, que es el documento, dice lo siguiente: es muy deseable que los niños, tan pronto como hayan alcanzado el uso de razón, sean animados a recibir la Santa Comunión con frecuencia, sí, tan a menudo, aquí me brinqué algo, ¿no? Está el número 7. Ahí está la 7. Como sea posible. El Quam Singulari número 33. O sea, el Papa Pío es el que dice, no, se supone que recibamos la Eucaristía con frecuencia. Y empieza a motivar gente, reciban la Eucaristía con frecuencia. Y hasta hace un decreto que los niños de uso de razón, o sea, un niñito ya de 7 años, pueda recibir la Eucaristía. Y promueven, bueno, reciban la Eucaristía, el único impedimento es que no estén en estado de gracia. No están en estado de gracia, confiésate y ya devuelve la Eucaristía. Entonces, ya de los 1905, es lo que ahora estamos nosotros 125 años después viviendo, de que venimos a misa los domingos y recibimos la Eucaristía. Puedo venir el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y recibir la Eucaristía. Puedo hasta en un mismo día recibir la Eucaristía si la liturgia es diferente. Sí. Por ejemplo, sábado, a suponer que a las 11 yo tenga un quinceañero y te invitaron al quinceañero porque es el quinceañero de la vecina tuya. Tú recibiste la Eucaristía. Ah, pero a la 1 te invitaron a la boda hoy tenemos la boda de Mary a la 1. Pues ahí también puedes recibir la Eucaristía porque es una liturgia diferente, o sea, lecturas diferentes. La clave es, si son lecturas diferentes, es una lectura con... se tiene la de quinceañera, la de una boda, y después viniste a la misa de las 6 de la tarde. Porque aunque tuviste 2 misas, no has cumplido tu obligación de domingo. Y el domingo te querías acostar a dormir para recuperarte la fiesta del quinceañero y la boda. Entonces dije, mejor voy a misa de 6 para poder dormir largo el domingo. Y entonces viniste a la misa de las 6. Son 3 liturgias diferentes, ¿no? Diferentes lecturas, diferente intención, diferente evento. Ahí sí puedes recibir 3 veces. Y diga que te invitaron a un funeral. No, ya. Pero si es una misma, suponer, mañana domingo, fui a la misa a las 9 de la mañana, en inglés, y recibí ahí. Pues ya no te falta recibirlo a la 1 porque ya es la misma misa. Diferente lengua, pero es la misma misa. ¿Qué pasa si el sacerdote y el diácono, bueno, ese es otro lío, porque si no... También, sí, por ser celebrante de la liturgia. ¿Y qué pasa si alguien recibe 2 o 3 veces la Eucaristía y hizo la misma lectura, lo mismo todo? ¿Qué pasa? Pues es más bien como que, ¿para qué si ya la recibiste? ¿No crees que el primero fue suficiente? O sea, Pero también se puede aplicar ese principio a 3 misas en un día. Pero en este caso son 3 celebraciones diferentes. Entonces, quiero entrar en comunión en el espíritu de celebración de la quinceañera, quiero entrar en el espíritu de comunión con la boda, el espíritu de comunión del domingo, ¿sabes? Porque son espíritus en los cuales me estoy uniendo en santa comunión para juntos ofrecer en Cristo. Bueno, en este caso,
puedes ofrecerlo por la quinceañera, la intención de tu misa, ofrecerla por la boda, esa parejita, ofrecerlo por el que vas a visitar después. Pero bueno, no quiero entrar mucho en profundo en eso porque no es lo que quiero profundizar. Pero el Papa Pío XII, lo importante, el Pío X, es el que hace un cambio. Y no es un cambio a algo nuevo, sino un cambio a regresar como era antes, de recibir frecuentemente. Ahora, en el Concilio Vaticano II se empieza a articular el llamado a la participación activa y la recepción frecuente. No solamente la recepción frecuente, sino que la participación activa. ¿Cómo uno puede participar activamente de la liturgia, de la misa? El punto clave, lo que estaba hablando anteriormente. Cuando tú vienes a misa y la estás ofreciendo con una intención de misa, ahí estás participando activamente. Porque ya no es una misa para cumplir un deber. No, yo estoy ofreciendo mi sufrimiento, estoy participando, colaborando y contribuyendo en unión con Cristo con una intención muy clara y determinada que he expresado. Ahí estás participando activamente del misterio. Entonces cuando dice el Señor esté con ustedes y tú dices activamente y con tu espíritu, y cuando dice todas las partes de la misa las responde porque estás activamente participando de un sacrificio de la cual tú eres el Cordero de Dios, con el Cordero de Dios. O sea que entonces lo que decimos de Cristo, sacerdote y víctima, lo estás encarnando tú. Yo soy sacerdocio en Cristo, sacerdocio común, y soy la víctima, me estoy ofreciendo yo mismo en Cristo al Padre por medio del Espíritu Santo, y lo que hace peculiar este ministerio es con María. ¿Me siguen? Entonces, importante que el Concilio Vaticano II, llamado a la participación activa y la recepción frecuente. Muy bien, a causa de esto, si ahora se va a la Eucaristía con más frecuencia, pues el ministro ordinario de la Sagrada Eucaristía, el sacerdote, el diácono, el obispo. Pues imagínense yo en una misa, los domingos a las 1, que tenemos 400, 500 personas, y yo soy el único que reparte el cuerpo y la sangre. Pues estamos aquí el día entero. Pues cuerpo de Cristo, amén. Sangre de Cristo, amén. Y después la próxima persona, cuerpo de Cristo, amén. Uno por uno, 2 cuerpo y sangre a 400 personas. Pues no es realístico. Entonces, la iglesia dice, bueno, cuando hay necesidad de un evento que es grande, imagínate una misa en la Basílica de San Pedro con 1000 personas, y ahí cómo vas a llegar a tantas personas. ¿Me siguen? El ministro ordinario es el sacerdote y el diácono, pero si no hay suficientes diáconos o sacerdotes, pues entonces aquí se pide al laico que sea un ministro extraordinario de la Eucaristía, porque el ministro ordinario de la Eucaristía es el obispo, sacerdote y diácono. Por eso, a suponer, yo estoy celebrando la misa y vienen mis 7 ministros de Eucaristía, 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo soy 8. Pero tengo un diácono. Pues uno de esos 7 se sienta, porque él es el ministro ordinario. Yo simplemente estoy ayudando porque necesitamos ayuda. Y a suponer que de repente la misa la di yo y el padre Giovanni se apareció, al final, cuando él empezó a repartir, pues, y hay un diácono y apareció el padre Giovanni, pues 2 se sientan, porque somos los bateadores de reemplazo. Pero si llegaron los bateadores, ustedes baten. Por eso la diferencia entre un ministro ordinario y el extraordinario. Pero que lo hace tan extraordinario que ustedes puedan también ser instrumentos de distribuir el cuerpo y la sangre de Cristo. Dichoso tú entre las mujeres, porque llevas en tu vientre y en tus manos al Cristo eucarístico. Pero dichoso tú que has creído que ese misterio pascual se encarnará en ti en la medida en que tú unes tus sufrimientos a los de Cristo con una intención para la gloria y la salvación del mundo entero. Dichosa tú que has creído en ese misterio. O sea, la doble bendición. Entonces ya quiero leer algunos artículos en la página 7, Mysteria Quarum,
dice lo siguiente: la distribución de la Sagrada Comunión a los fieles debe ser preferentemente realizada por ¿quiénes? Sacerdotes o diáconos. Pero cuando por causas especiales fuera necesario, puede ser concedido, ¿quién da el permiso? Por el obispo diocesano, que ha dado el permiso que se dé aquí, que otros fieles, varones y mujeres, no discrimina, sean autorizados a ejercer este ministerio de forma extraordinaria. Ese es Ministeria Quorum número 8. Esto es en el 1973. ¿Ya? El Código de Derecho Canónico, ese es el libro de las leyes, de lo que regula la estructura de nuestra iglesia, lo que se supone que se haga, no se haga, en 1983. Voy a leer el Código de Derecho Canónico, el número 230, sección 2. Dice: los laicos pueden ser llamados a ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión cuando ¿qué? Haya necesidad, como en los casos de enfermedad o cuando la cantidad de personas que participan en la misa sea tan grande que no sea posible distribuir la comunión solo con los sacerdotes y diáconos. ¿Me siguen? El Código de Derecho Canónico número 910 dice lo siguiente: los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son ¿quiénes? Obispos, sacerdotes y el diácono. Y los ministros extraordinarios son aquellos a quienes, por una necesidad determinada, el obispo diocesano ha concedido la facultad de distribuir la Sagrada Comunión a los fieles. El laico no celebra la misa, ni consagra el pan ni el vino, sino que ayuda a distribuir la Eucaristía como cuando se considere necesario. Me gustaría utilizar, en vez de distribuir, compartir. Con panis, compartir el pan. Con panis, con que se parte el pan. Pero la palabra utilizada es distribuir. Pero simbólicamente la etimología de la palabra compartir ya implica con quien comparto el pan, parto el pan. O sea, hay una función de distribuir que es una función en compartir. No celebro la misa, no hago la consagración, pero puedo distribuir en el compartir del pan, de la Eucaristía. Ajá. Bueno, pues entonces rapidito voy a cubrir eso. ¿Qué cualidades? Ahora vamos a la página 8 y 9. 8, 9 y 10. Ahí lo que estoy dando eco al documento de los obispos católicos de Estados Unidos, publicado en el 2005, titulado Colaboradores de la Viña del Señor. En ese documento, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos articula 8 cualidades que debe tener cualquier laico que esté trabajando en cualquier ministerio. Esto no solamente para los ministros eucarísticos, esto es para todo. Si tú eres un laico que está cumpliendo una función de un cierto servicio y ministerio dentro de la iglesia, estas son las cualidades que debe de tener. Lo que dice la Conferencia de Obispos, no lo estoy diciendo yo. Y lo voy a mencionar rapidito y después los invito a que profundicen cuando lleguen a sus casas. Número 1, vivir una vida de fe. Pues es un poco obvio, ¿no? Si no estás viviendo tu fe, no estás orando, no estás creciendo en tu fe, pues mejor no hagas nada, porque lo que vas a enseñar y decir van a ser desastres. Tienes que tener una vida de fe. O sea que la iglesia en su servicio no es un servicio social, es un servicio de evangelización, de misión, de un servicio de fe, es fe en acción. ¿Okay? Vivir una vida de fe. 2, formación y educación adecuada. Y por eso estamos haciendo estos entrenamientos, para que tengan la formación y la educación correcta para ser estos misioneros extraordinarios de la Eucaristía y María. 3 punto, autorización por la iglesia. Nuestro señor obispo ha dado el permiso de que hagan laicos que ayuden con el distribuir y que hagan laicos que ayuden con llevar la Eucaristía a los que están enfermos. Así que tienen la autorización de la iglesia. Humildad y sensibilidad pastoral. Humildad. No somos dignos de que ni entre a mi casa ni que yo lo tenga en mis manos para llevárselo a otro. No soy digno.
pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y cómo me sana? La palabra de Dios se hace carne eucarísticamente en ti y en tus manos para que se lo puedas llevar a otro. O sea, la humildad de que no soy digno. Y sensibilidad pastoral. O sea, no es llegar y uno tiene que tener un toque personal y humano. O sea, el que está ahí está sufrido. El que está ahí se siente aislado, solo, abandonado. El que está ahí quizá no ha hablado con nadie en toda la semana. Escúchalo. No tienes que decir nada, escúchalo. Dale la oportunidad de que se pueda desahogar. Es un toque de sensibilidad pastoral, un toque humano. Escucha, habla, platica. Te quieren ofrecer un cafecito, pues tómate el cafecito. ¿No te gusta cómo sabe el café? Pues tienes más sufrimiento para ofrecer a Cristo Jesús. Pero tómate el café. El café te dio diarrea, pues ofrécelo también. Sensibilidad pastoral. Compromiso con la misión de la iglesia. Y es la misión de la iglesia, no es tuya. Es la misión de la iglesia. A nuestra iglesia, a nosotros como cuerpo místico de Cristo, ha dado la misión de ir a todos los pueblos. Bautizar, enseñar, evangelizar, la gran comisión. ¡Vayan! Es un salir y cumplir la misión encomendada por Cristo a su iglesia. Como miembro de la iglesia, voy. O sea que cuando tú vas, tú representas a Santa Rita. O sea, se representa de manera concreta, yo soy Santa Rita presente. Más que eso, yo soy Iglesia Católica Romana y Apostólica presente. Yo soy el cuerpo de Cristo presente. Yo soy iglesia. Yo soy cumplir misión encomendada a la iglesia. Compromiso con la misión de la iglesia. Y colaboración con el clero y otros ministros laicales. La colaboración siempre es importante. El clero y especialmente en el contexto parroquial. Hay un párroco, ahora tenemos un vicario. La dirección en que se camina una parroquia es discernida, se supone que sea discernida por un párroco, y el párroco dice, bueno, yo siento que por aquí nos está llamando Diosito, entonces por ahí nos vamos. Esperemos que es un párroco que está escuchando a las diferentes voces, está discerniendo, está en contacto con los tiempos, las señales, dice, bueno, en el caso de esta parroquia, yo al llegar, al año de llegar, eso es, vamos a hacer un cuestionario, vamos a ver cuáles son nuestras prioridades. Hay que discernir porque podemos hacer muchas cosas, pero el que mucho abarca poco aprieta. Así que vamos a enfocarnos en 3 cosas. Hicimos un cuestionario, preguntamos, respondieron 380 personas, eso se analizó, yo lo discerní y cuando vengo a ver, estas son las 3 prioridades. Como párroco y la autoridad de párroco, yo he discernido que la voluntad del Padre son estas 3 cosas. El que no esté trabajando en estas 3 cosas quizás está llamado a ir a otra parroquia. Porque es lo que se ha discernido como enfoque para esta parroquia con la autoridad de su párroco instituido por el señor obispo representando la función de evangelizar y cumplir una misión en esta parroquia. Entonces, ¿y cuál es la prioridad? Hospitalidad, Ministerio de Familia y Juventud y lo que estamos comenzando a trabajar ahora, el ministerio a los adultos vulnerables, en específico los adultos confinados a sus hogares. O sea que colaboración con el clero y otros ministros laicales. ¿Cómo podemos colaborar con otros ministerios? Por ejemplo, San Vicente de Paúl, aquí presente. ¿Cómo podemos colaborar San Vicente de Paúl, con Juan 23, con M10, con Cursillo, con la renovación carismática? ¿Cómo estamos todos colaborando entre los diferentes ministerios laicales en esta parroquia en función de unos 3 mismos propósitos? ¿Me siguen? Entonces, a nivel diocesano, el obispo, nuestro buen obispo, ha hecho lo mismo. Esto es la dirección que nuestro señor obispo quiere que nos enfoquemos los próximos 4 a 5 años. Pues entonces, hay que conocerlo y hay que encaminarnos y colaborar con el clero y con los diferentes laicos a cumplir lo que el obispo ha discernido después de escuchar un sinnúmero de voces, incluyendo el proceso sinodal
que se dio en la diócesis, de ahí sale este plan pastoral. Y de este plan pastoral hay como 8 cosas que yo estoy sacando de aquí, son 12 metas. Y de las 12 metas, 8 están encarnadas en este ministerio de misioneros extraordinarios de la Eucaristía y de María. Así que esto es respuesta a la visión de nuestro obispo y respuesta a nuestro discernimiento parroquial. Colaborar con Credo y otros miembros, vivir en comunión con la Iglesia. Y aquí también da eco la Santa Comunión. En comunión con la Iglesia y conducta ética y profesional. Pues obvio. Sobre todo, vivir una vida de santidad, ¿no? Aspirar a los más altos ideales, al deseo de ser santo. Es un deseo y una aspiración. Ser santo, bueno, esa será la vida eterna. Cuando ya llevará todo a su plenitud. Pero por ahora aspiro, lucho, participo, colaboro, contribuyo, estoy en la lucha, a veces me caigo, a veces me levanto, pero manteniendo una conducta ética y profesional. Eso espero que responda a tus preguntas, Vero, de cuáles son las cualidades de cualquier laico llamado a servir y sirviendo en la iglesia. Entonces ya hice ese resumito rápido, le digo